Los cuentos de Canterbury entre las 30 obras literarias más importantes de la literatura universal según la crítica de la razón literaria. Varios lectores de la crítica de la razón literaria me han pedido que enumere las que considero principales obras de la literatura universal. He aquí mi respuesta. Se trata de 30 obras literarias listadas por orden cronológico y que a mi particular juicio constituyen lo más importante y esencial de la literatura de todos los tiempos. Naturalmente es un canon que, aunque universal, es también personal. La selección, así como la exclusión, se basa en un criterio gnoseológico de originalidad primigenia. Dicho de otro modo, lo que en estas obras está conjugado material y formalmente, nunca antes lo estuvo en otras. Son obras genuina y genealógicamente geniales y por esta razón las hemos interpretado con el debido detenimiento en la crítica de la razón literaria. Los cuentos de Canterbury, 1400, de Geoffrey Chaucer. Los más valiosos escritores ingleses son los más próximos a la influencia de la Europa continental y meridional, concretamente los mejor formados en la tradición grecolatina y española. Hablo, respectivamente, de Geoffrey Chaucer y de William Shakespeare. Me ocuparé ahora solo del primero. La mayor parte de la literatura, especialmente la literatura crítica o indicativa, nos muestra algo importante. Quien no vive en el desengaño de la apariencia, vive en la ignorancia de la realidad. La incorporación a la literatura de prototipos humanos implicados directamente en actividades y profesiones exigidas por las formas de vida que surgen con la constitución y desarrollo de los estados modernos confiere voz pública y crítica a aspectos y dimensiones vitales hasta entonces silenciados y, francamente, insólitos en todas las artes, particularmente en el arte de la literatura, cuya originalidad ha delatado siempre las propiedades singulares de cada época. En primer lugar, no sólo porque el protagonismo de los hechos literarios se desplaza de la aristocracia al resto de la población, en especial a las clases burguesas, clericales y plebeyas, sino porque, en segundo lugar, este despliegue de figuras y personalidades, lejos de respetar el decoro exigido por la literatura antigua y clásica, irrumpe con voz propia y desengañada en los géneros no intervenidos directamente por la poética tradicional. La voz del pueblo no es idealista, nunca lo fue, ni lo será. El pueblo vive siempre demasiado cerca de la realidad como para permitirse idealismos varios y contextos vitales fraudulentos. El pobre sabe que no puede jugar con fuego, digiere mal la democracia que le ofrecen y diseñan las clases amigas del comercio y aliadas del dinero. Cosa muy distinta es que las élites de la edad contemporánea hayan convertido al pueblo, bien en un espíritu ideal y enajenante, una suerte de Volksgeist teledirigido, bien en un conjunto de masas organizadas o desorganizadas en nombre de tales o cuales prejuicios y consignas. Sin embargo, a finales del siglo XIII, aristocracia y burguesía, clero y plebe, conviven desde las irregulares postrimerías de la Edad Media en una inquietante y malévola armonía. El pueblo, en su incorporación a la fábula literaria, impone dos hechos fundamentales. En primer lugar, la supresión de intermediarios entre ellos y el lector, algo que desplaza de forma enérgica la presencia secular, retórica y poética de la aristocracia. Ahora la plebe habla directamente, actúa con palabras propias y protagoniza hechos exclusivos. Y en segundo lugar, la implantación en la historia de la literatura de una experiencia fundamental, el desengaño. Semejante desautorización del idealismo literario se instala de forma devastadora y creciente en la literatura crítica o indicativa de la Edad Moderna, mediante la combinación estridulante de un racionalismo capital, como los antiguos pecados, en todo cuanto se interpreta, y de una criba de valores en todo cuanto se ejecuta y lleva a cabo, a través de un nuevo cuerpo social, los funcionarios del Estado moderno. El desengaño no viaja solo, arrastra y pone al descubierto, legitimándolas, muchas otras actitudes y formas de conducta, desde el cinismo y la hipocresía hasta la mentira y la complicidad, pasando por la traición política, el crimen fratricida o la mismísima razón de Estado. El clero cristiano, habituado a las libertades de la Iglesia medieval, no se siente cómodo en la configuración política del Estado moderno. No por casualidad una parte esencial de ese clero, nostálgico del primitivismo altomedieval, desencadenará una reforma para huir de la modernidad política que se avecina y perpetuarse de este modo en un feudalismo intempestivo, que en geografías como la alemana llegará incluso hasta la Ilustración europea, y en territorios como Inglaterra se preservará, sui generis,
bajo la forma tan actual como extemporánea del anglicanismo. La obra de Geoffrey Chaucer, en la culminación del siglo XIII europeo, objetiva en los cuentos de Canterbury, hablamos del año 1400, todo este catálogo de nobles sorprendentemente interactivos, de comerciantes atribulados, de funcionarios y burócratas seguros de sí mismos, de muy variopintos hombres y mujeres de iglesia y, por supuesto, de villanos pletóricos de vida, que buscan sus libertades personales y privilegios colectivos en el contexto político del Estado moderno en ciernes. Boccaccio abrió la literatura a la libertad femenina, urbana y sexual. Chaucer incorporó a estas libertades la experiencia del desengaño. El autor inglés siembra en la literatura de su lengua la figura siniestra del personaje nihilista, el personaje que niega la servidumbre a todo un orden moral trascendente y material, teológico y político. Las claves de Shakespeare están en Chaucer. En los cuentos de Canterbury fermenta toda la ontología del teatro isabelino inglés. A Shakespeare le bastó combinar de nuevo ese conjunto de figuras luzbelinas y deseos estratégicos, desde formas originales y también consonantes con el agotamiento del anglicano renacimiento inglés. De la comadre de Bath a Lady Macbeth, del procaz buldero de Canterbury al latebroso Ricardo III de Inglaterra, todos los personajes shakespearianos están engendrados en los cuentos de Canterbury de Geoffrey Chaucer y en La Celestina, de Fernando de Rojas, el fundador del nihilismo en la literatura española. Shakespeare es una superfetación de Chaucer y una consecuencia grecolatina de la literatura española.